regresamos. Una de las suertes que tenemos nosotros, más allá de las críticas que le hagamos, es que si no hubiera periódico local de Miami Herald, el nuevo Herald, muchos de nosotros no supiéramos qué decir, nos enteramos de lo que está pasando en el mundo a través del Herald y sobre todo de la cuestión política, las investigaciones, en muchas ocasiones pues tienen básicamente difusión porque ellos pues invierten los recursos para hacerlo. Sin lugar a duda tienen un gran equipo de investigadores que lo han demostrado a través de los años. También en la cuestión política nos enteramos nosotros y repetimos a veces lo que el Herald dice o que de Miami Herald dice, no siempre le damos crédito. Y una de las personas que se merece todo ese crédito es nuestra colega, precisamente Patti Macei, que es la editora política de Miami Herald. Mi querida amiga, gracias por acompañarnos. Gracias y gracias por tus comentarios. Mira que nosotros también nos enteramos de cosas de ustedes. Muy poquita. Primero, yo quisiera que tú le hicieras la historia a los televidentes de cómo llegas a esta posición que sin lugar a dudas es importantísima. Eres mujer, eres hispana. Es un reto en un mundo dominado por los hombres, dominado por los anglos. No es que tú estés haciendo periodismo político en español para ver qué es lo que pasa, sino es periodismo político en el periódico más importante, sin lugar a dudas, probablemente del Estado. ¿Cómo empezaste? Y háblanos un poquitico para mí y para los demás. Bueno, yo empecé en el Herald cubriendo comunidades pequeñas, ciudades. De hecho, Key Biscayne fue mi primera ciudad. Y me gustaba mucho cubrir gobierno y fui subiendo de ciudad en ciudad. Pasé por unas cuantas, después que escribí sobre educación en Broward, en Fort Lauderdale, y cubrí un poco el tema educativo en Tallahassee, y una sesión legislativa en Tallahassee, que fue donde entré de lleno en la política, porque siempre me había gustado ayudar en la elección del 2008, en la elección del 2010, 2012, y cuando después me pasaron al ayuntamiento de la ciudad de Miami, y luego al ayuntamiento del condado, pues siempre era como la persona que cada vez que había un tema político donde podía ayudar a los demás, salía a hacerlo. Y este puesto lo tengo desde el año pasado, que quien lo hubiera dicho, una campaña con que tuvo dos candidatos de Miami, Jeb Bush y Marco Rubio, que fue la campaña de Donald Trump, y ahorita nos estamos preparando para las convenciones republicanas y demócratas. El periodismo político es tremendamente competitivo. Muy competitivo, mucho más de lo que la gente se imagina, porque uno trabaja con fuentes, uno trabaja aún con influencias externas que saben que uno sabe que lo están utilizando, pero a la vez uno tiene que en algún momento dado reconocer de que la información que le están dando, hasta dónde uno puede publicarla para favorecer una parte o para no favorecer porque vale la pena publicarla. Yo siempre explico que cuando uno cubre el gobierno, normalmente la documentación, que como en la Florida tenemos tan buenas leyes, de récord público. Y sobre todo nuestro gobernador es tan amplio al dar información. Bueno, el gobernador y las legislaturas siempre tratan de quitarnos un poco ese derecho, pero cuando uno puede obtener los documentos, no importa que nadie hable contigo, porque normalmente todo está escrito en los documentos. Claro. En la política eso es diferente porque gran parte de las personas que son fuentes y que forman parte de la política no están en un rol oficial donde esas leyes nos ayuden a nosotros los periodistas. Entonces sí, es un tema de fuentes y también es un tema de llamar a 35 personas para solo poder citar a una, pero para saber que esa persona realmente está en lo cierto, porque todas las otras 29 personas confirmaron. Efectivamente. Uno de los retos de la cobertura política ha sido precisamente el anuncio de Marco Rubio. Yo creo que todos los que trabajamos este tema política, o sea, en prensa escrita o nosotros que lo trabajamos en radio y en televisión, venimos siguiendo este tema desde hace ¿cuánto? Mes y medio. Sí. Las fuentes eran contradictorias. Las fuentes, fuentes originales, estoy hablando de Marco Rubio y estoy hablando del vicegobernador López Cantera, negaban continuamente de que esto fuera verdad. Esto no es verdad. Y sus allegados, muchos de ellos también. Exactamente, pero había otra gente, por otra parte, que estaban diciendo lo contrario, y ahí es donde venía el conflicto de fuentes, ¿no? Y terminó Marcos postulándose. ¿Hasta dónde esta indecisión de Marcos, que yo nunca lo había visto indeciso a la hora de tomar decisiones, tú crees que lo puede afectar con un Beruf que cada día se parece más a Trump? Bueno, hoy salió una encuesta que tiene a Beruf todavía muy por detrás de Rubio. Entonces, estaríamos hablando de Beruf si puede dejarle algún tipo de moretones a Rubio, más que ganarle a estas alturas, porque es una elección en agosto, donde no tendría el efecto Trump directamente, Trump no estaría en la boleta. Yo creo que muchos de los republicanos que han seguido la carrera de Marco Rubio le van a perdonar el hecho de que cambió de idea, de que prometió que se iba a ir del Senado, pero terminó quedándose. La cuestión será para la elección general, si gana la primaria, si los que son demócratas e independientes van a querer mayor explicaciones sobre por qué cambió de idea y si realmente cambió de idea hace 2 o 3 semanas o fue mucho antes cuando regresó al Senado luego de su campaña presidencial y decidió que de repente sí le gustaba
el escaño y la posición. Una de las cosas que yo lo he comentado más en una ocasión es cómo está cambiando la fisonomía del elector en el condado de Miami-Dade y cómo ha provocado que cambien también básicamente el discurso de la mayor parte de nuestros políticos, sobre todo republicanos, que hasta hace muy poquito era tremendamente conservador, y ahora estamos viendo a una Anitere Flores que recibe hasta el apoyo de organizaciones sindicales que se lo entregaban hasta hace muy poco solamente a demócratas liberales, a un Carlos Curbelo que también está cambiando considerablemente sus posiciones para adaptarse a un distrito que le es tremendamente difícil por la fisonomía del elector de ese distrito. Pero lo que estamos viendo, a mi juicio también, es la emergencia del hispano en la política electoral del condado de Miami-Dade, que ha cambiado pues en la manera que los políticos tradicionales, sobre todo los cubanos, se tienen que comunicar con ese electorado. Sí, porque ya no son los hispanos cubanos tradicionales del exilio. El estilo histórico y vertical. Correcto. Ya no es eso. Son cubanos que llegaron hace menos tiempo, son colombianos, son venezolanos. Cada grupo tiene su propia estación de radio, su propia estación de televisión que les gusta. Y entonces los candidatos tienen que adaptar un poquito el mensaje para cada grupo. Ellos, por supuesto, dirían que no han cambiado sus posiciones, que no se han moderado. Pero sin duda, en todos esos escaños del Senado Estatal y del Congreso, con el cambio de los distritos, dada la ley que pasaron los votantes de la Florida, que requiere que los distritos sean equitativos, que creó una nueva competencia a todo nivel estatal, hemos visto que los políticos ahorita tratan de ser más de centro si tienen un distrito lo suficientemente grande como para que eso importe. A nivel de la Cámara Estatal, por ejemplo, todavía hay distritos que son claramente conservadores o claramente de izquierda. Pero los senadores no pueden sobrevivir y los congresistas no pueden sobrevivir en distritos en un año presidencial donde salen tantos demócratas a votar, si son republicanos como los de antes. Hemos visto el regreso de dos políticos que tuvieron problemas hace 2 años. Uno es David Rivera. David Rivera regresa y de pronto nos enteramos que es millonario, de que David en este impasse ha logrado hacer más de $1,5 millones. Se está postulando en contra de Linda Bell. Eso provoca, por parte que sin lugar a dudas ustedes tienen más recursos, provoca curiosidad por parte de ustedes decir, ¿de dónde salió este dinero y cómo llegó este dinero a manos de David? Sí, por eso saqué esa nota la semana pasada analizando el reporte financiero que tiene que entregar cada candidato cuando califica para la elección, que mostraba que ahorita él estima que vale $1,5 millones. La última vez que tuvo que hacer un estimado parecido, ya hace muchos años en la Cámara Estatal, estaba como en $100 y pico mil. Cuando estaba en el Congreso solamente tenía su casa aquí en El Doral, su casa en Tallahassee. Ahorita tiene cuentas bancarias en México, en Taiwán, propiedades en México. Puede que haya ¿Esa es parte del dinero que la mamá obtuvo del contrato del canódromo? Mira, no lo podemos saber porque él no habla con nosotros y no tenemos documentación que lo demuestre. Es posible que haya heredado dinero cuando falleció la madre. El señor Rivera no quiere contestar preguntas al respecto. Veremos si sale como tema de campaña. ¿Va a salir como tela de campaña lo de Ana Liegro, lo de Jeffrey García, o esas cosas ya se enterraron en la mente de los votantes? Hace 4 años atrás, lo de Ana Liegro era noticia diaria. En todo, nosotros la cubríamos diariamente. Después fue Jeffrey, precisamente el que era titular de primera plana continuamente, escándalos, o sea, candidato fantasma. Había pruebas, bastantes pruebas, que por lo menos señalaban un nivel de complicidad o de conocimiento por parte de ambos, tanto de Joe García como de David Rivera. Cosa ustedes que mismos ambos niegan, por supuesto. Pero bueno, en el mismo periódico ustedes publicaron que en el juicio a David, el acusado A era él. Sí, el juez obligó al fiscal a declarar eso en corte abierta. Exactamente, y en el de Joe ustedes mismos revelaron de que Jeffrey le había mandado los correos hablándole de la trama a él. O sea, sin un nivel de detalle tan entrando en... Exactamente. ¿El votante se va a olvidar de eso? ¿O esto ya es parte de otra historia? Mira, va a depender un poco de los contrincantes políticos. Si ellos quieren sacar a relucir estos temas, entonces va a ser noticia otra vez. Nosotros, la última vez que escribimos sobre el tema de Ana Liegro fue como para decir, mira, ha pasado 1 año y la Fiscalía no ha hecho nada. Ahora, en la finalidad no ha hecho nada. Cosas más raras, ¿no? Ana Liegro yo creo que va a resaltar, va a salir por ahí de todas maneras. Ella callada no se queda. Será una elección interesante como siempre. Muchísimas gracias. Un verdadero placer y un honor tenerte a ti, que hayas triunfado en una posición tan difícil, tan competitiva y que nos estés representando a todos los periodistas hispanos de una manera tan digna. Te lo agradezco mucho. Un verdadero placer. Regresamos en solamente
solamente unos segundos. Hay un documental que vale la pena compartir con ustedes algunas de las imágenes y lo vamos a hacer tan pronto regresemos aquí en Prohibido Callarse.